Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos encontramos nuevamente compartiendo un rico cafecito. Qué sabroso este café. Hoy quiero compartir contigo algo que está pasando en el mundo, que desde hace muchos años ha estado desarrollándose y que actualmente en muchos países, como por ejemplo en mi país, en Venezuela, se está viviendo, como es la migración. Ahora, yo te pregunto algo que me preguntan a mí mucho. Eso de ser migrante es difícil, es fácil. ¿Qué se siente ser un migrante? Bueno, yo pienso que eso tiene varias fases. Una de las fases es, la primera diría yo, es cuando uno piensa en salir del país. Pensar que tú dices, oye, vale, aquí, ok, de repente la situación económica, que es una de las razones por las que uno sale, la situación económica no está muy buena, pero aquí está mi familia, aquí tengo yo mi casa, aquí tengo mi gente conocida y cualquier cosa que yo necesite voy por aquí, voy por allá, me siento cómodo. Bueno, lo primero que uno piensa es en perder el confort. Uno dice, me voy como lo hice yo dije, me voy 6 meses, reúno unos dólares y regreso a Venezuela. Pero uno se consigue con otras cosas. En fin, lo primero que yo diría, la primera etapa de ser migrante es el pensar en salir del país, en lo que uno, en esa incertidumbre de lo que uno se pueda conseguir y de dejar lo que uno en este momento está viviendo. Luego viene la decisión. Después de tanto pensar, uno dice, bueno, ya lo pensé mucho. Me decido, voy. ¿A qué país voy? Entonces, supuestamente uno va a un país que uno no conoce, pero que ha escuchado muchas referencias. Por ejemplo, yo decía, bueno, en Estados Unidos está la cuna de los dólares. Allá es donde me voy a ir a trabajar. Pero no era fácil entrar por lo de la visa. En Europa está el euro, que es más fuerte que el dólar. Allá sí voy a trabajar, pero es un poco más caro el pasaje para allá. Bueno, vamos a irme por un país cerquita. Colombia, que está muy cerca de Venezuela, por ejemplo. Bueno, y así uno va pensando en las diferentes opciones. Me decidí y salí. Yo salí de Venezuela para Chile. La decisión. Pero ¿por qué tomé la decisión de ir para ese país o de venir para este país donde yo me encuentro? Bueno, la decisión por mi parte yo la tomé porque tenía un lugar donde llegar. Un buen amigo me dijo, vente y llegas a mi casa y aquí yo los primeros meses te ayudo mientras tú vas y consigues trabajo. Y entonces eso es lo que más le preocupa a uno. Por ejemplo, si tú fueras un migrante o si eres migrante, recuerda qué fue lo primero que tú hiciste cuando saliste, cuando tomaste la decisión. En mi caso, em, fue complicado, pero reuní el dinero necesario para salir de Venezuela a Chile, me esperó un amigo, me recibió y gracias a Dios me cumplió hasta que yo pude lograr salir de su casa e independizarme. Pero salir es lo más fuerte, diría yo, al principio. Pensarlo no tanto, pues tú piensas, voy a esto y te pintas un montón de cosas bonitas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero tomar la decisión de salir es un poco complicado. Pero ¿qué pasa después que tú sales? Después de que tú sales, hay otra fase, diría yo, que es la experiencia que se vive desde que uno sale de su casa, desde que sale de su confort, que sale con poco dinero, que sale con muchos sueños y va rodando hasta el país donde uno quiere ir. Si te vas por avión, es porque tienes dinero para poder gastar un poco más, ¿verdad? Cuando uno tiene poco dinero, uno dice, bueno, me voy más bien por tierra. Y por tierra las experiencias son diferentes.
Ya salir, viene la incomodidad del autobús. Si tú sales en un bus cómodo, en un viaje que tarda 9 días, 10 días, 15 días, no es un solo autobús que uno va a agarrar. Uno va a agarrar varios autobuses. La incomodidad de salir de un país, sellar el pasaporte para entrar a otro. Por ejemplo, salir de Venezuela me tomó 5 horas. Entrar a Colombia me tomó 3 horas. Salir de Colombia seguidamente me tomó 2 horas más para entrar al siguiente país que era Ecuador, me tomó 2 o 3 horas más y así sucesivamente a Perú hasta llegar a Chile. Eso es tomando en cuenta de Venezuela a Chile, pero cuando tú vas para un país europeo o vas en vez de viajar hacia el sur, como lo hice yo, viajas hacia el norte, de repente las situaciones son diferentes. Fíjense que en la trayectoria hay personas que incluso han muerto, como pasó en el caso del Dairén, como ha pasado en los desiertos, inclusive llegando a Chile, en el desierto que está por los lados de Colchanes, en ese camino. Muchas personas llegaron a pasar por ahí y llegaron a morir, personas mayores de infarto, por insolación, por, bueno, quién sabe cuántas situaciones, si aguanta hambre. Yo recuerdo que en 9 días que duró mi viaje, yo llegué a comer bien 2 veces. La primera vez que comí bien fue después de haber salido de Venezuela, haber pasado Colombia, como al cuarto día por allá fue que me vine a bañar en Ecuador. Y en Ecuador me comí un buen plato de comida. Una noche que me quedé a dormir en un hotel porque venía durmiendo en el autobús. Y no fue cualquier hotel. Fue un hotel donde nos quedamos 4 personas ahí acomodaditos en un lugar para poder ahorrar dinero. Y la segunda vez que comí bien fue en Perú. Llegamos a Lima, en Lima teníamos que esperar otro rato y ahí entré a un mercado. Recuerdo que pedí unos tallarines en salsa de maní y si supieran lo mal que me cayó. Que esa es otra situación que se puede presentar en la trayectoria, que uno se puede enfermar, un dolor de cabeza, una fiebre, un dolor de estómago. A mí me dio diarrea por lo que me comí. Y bueno, afortunadamente una de las personas que viajaba conmigo tenía una cajita con diferentes medicinas y ahí me tomé una para el estómago y yo rezando que me hiciera efectivo rápido, porque imagínense ustedes andar en un autobús en una trayectoria larga con un malestar como el que yo tenía en ese momento. Entonces pueden suceder muchas cosas en la trayectoria. Esa es otra de las fases que vive el migrante. Por cierto, ¿cómo está tu café? Espero que esté bien caliente y bien sabroso como el mío. A mí me gusta sin azúcar. Lo disfruto así. Otra, otra fase del migrante es cuando uno llega al país. Cuando uno llega al país que, que uno sueña que le va a cambiar la situación que uno trae y uno se consigue con cosas diferentes. Mire, lo más complicado cuando uno llega a un país es la cultura. Y eso es si el país es del mismo idioma que uno habla. Porque si tú te vas, por ejemplo, de español a francés o a inglés o a alemán, como hacen muchos, ahí pasarían más trabajo. Pero vamos a hablar de algo más sencillo. Yo me vine a Chile, es el mismo idioma, pero muchas veces los significados no son los mismos. Por ejemplo, si yo voy en mi carro y me accidento y me ahorillo en el hombrillo, ¿verdad? Que está
a la orilla de la acera. Bueno, resulta que aquí dicen que uno va en el auto que entra en pana en la berma de la vereda. Estamos hablando el mismo idioma, pero las palabras son los significados son totalmente distintos. Y eso no es tanto, sino cuando tú vas a pedir algunas cosas o vas a decir algunas cosas. Por ejemplo, algo que me sucedió a mí en una fiesta, en un carrete, como dicen acá. Un amigo tenía, o una persona que yo acababa de conocer, tenía una corneta bien grande de equipo de sonido, muy bonita. Y resulta que aquí corneta, no se debe decir, pues corneta se refiere a pene. Es un pene, la corneta. Aquí se dice es parlante. Y yo no sabía. Y cuando yo vi la corneta, yo le dije al amigo, le dije, oye, qué hermosa tu corneta, vale, quisiera tener una como la tuya, apenas pueda. Él quedó sorprendido por lo que yo le dije. Imagínense lo que pudo haber pensado de mí. Y así, muchas cosas más. Inclusive a veces uno dice un chiste o dice algo eh, entre personas de ese país y se entiende diferente, se entiende de otra manera. Entonces a veces puede parecer una ofensa, a veces uno tiene que repetirla. Esa es otra de las cosas por lo que uno se tiene que enfrentar, un migrante se tiene que enfrentar, es al choque cultural. Y bueno, y pare de contar entre otras cosas, la moneda al principio, si tú vas a cantar en un lugar, bueno, yo digo cantar en un lugar porque yo trabajé como cantante, yo fui a cantar en muchos lugares, iba a cantar en algunos lugares y me pedían canciones que yo ni siquiera las había escuchado, canciones que por acá escuchan mucho y yo ni siquiera las había escuchado. Afortunadamente por acá llegó José Luis Rodríguez y llegó Simón Díaz con Caballo Viejo y bueno, y otros cantantes internacionales como Julio Iglesias y Luis Miguel y por ahí yo me defendí. Pero el choque cultural es uno de los primeros, una de las primeras situaciones con las que uno se tiene que enfrentar. Otra de las situaciones es la xenofobia. El hecho, y no estoy hablando por todos los chilenos, no estoy hablando de que en todos los países sucede eso cuando hay migrantes, no, pero uno se enfrenta a gente xenofóbica, a gente que dice, por ejemplo, que uno va a acabar con su país así como acabó el nuestro. Dice, tú acabaste tu país por allá, entonces después dejaste la escoba, como dicen acá, y vienes a acabar de nosotros. Porque desafortunadamente, de los venezolanos que nos vinimos a este país, no todos somos buenos. Y los buenos que somos más, no hacemos tanto ruido como los que no son tan buenos. Entonces por ahí viene la situación, por ahí viene el problema y por ahí viene el enfrentamiento. Ahora, ¿qué harías tú si tú estás en otro país y otra persona te ofende a tu país y ofende a tu cultura? ¿Qué haces tú? Bueno, te voy a decir lo que yo hice. Me quedé callado. ¿Por qué? Porque no me puedo poner a pelear en otro país. Primero, no tengo papeles, no tengo documentos, no tengo cédula, no tengo visa cuando llegué. Y cualquiera de ellos puede denunciarme. Si yo entré por caminos no habilitados o se me pasó el tiempo de permanencia y no estoy regularizado. Pueden pasar muchas cosas si hay personas mal intencionadas. Bueno, esa es otra de las situaciones por las cuales uno se puede enfrentar cuando es un migrante. Bueno, pero no todo es negativo. No todo es negativo. Uno se consigue con gente buena, gente que te ayuda, gente que te enseña el dialecto, gente que te muestra su cultura en sus diferentes manifestaciones, como la gastronomía, como la música, como la manera de actuar.
la manera de decir las cosas, inclusive las leyes de tránsito que a veces uno las ve, que uno dice, ah, pero son iguales en todos lados. Sí, pero uno en el país de uno de repente no las eh, respeta al 100% y acá si tú no las respetas al 1% eso es fatal. Entonces, ellos te enseñan, hay gente buena que te enseña, inclusive cuando tú llegas sin nada, sin buena ropa, sin dinero, sin un lugar donde vivir que sea digno. Muchas veces ellos te ayudan con esto, con un poquito de ropa, te ayudan con un poquito con mercaditos de comida, mientras tú te vas levantando. Inclusive hay algunos que te ayudan con el trabajo. Y esto es un arma de doble filo, porque hay personas que te subpagan y tú trabajas mucho, porque no tienes documentos, pues tienes que agarrar cualquier trabajo por cualquier precio. Pero hay otros que sí te respetan y te dicen, bueno, yo te voy a, el sueldo mínimo es esto, el trabajo son tantas horas, eso es lo que tú vas a hacer y eso es lo bonito también. No todo es negativo, pero cuando uno llega a un país, uno tiene que prepararse para todas las situaciones. Uno tiene que sacarse el chip del país original, del país donde uno viene, y meterse el chip del país donde uno está. Ay, pero es que Venezuela no es así, pero no estás en Venezuela. Ay, pero es que en Venezuela esto se come de tal manera, pero no estás en Venezuela. Ay, es que en Venezuela yo hacía esto, pero no estás en Venezuela. ¿Ve? Esa es otra de las cosas que uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender a ser humilde. Uno puede tener 20.000 títulos. Uno puede tener un título de doctor, de postdoctor, de lo que sea, pero tú llegas acá y eso es un cartón con firmas que no vale nada hasta que tú no tienes una cédula, una residencia, una, una aceptación legal en tu país y de paso tienes que tener esos papeles o esos documentos, esos títulos con una apostilla o legalización internacional para que te puedan aceptar en los trabajos. Entonces son muchas situaciones a las que uno se enfrenta cuando llega a, a otro país. Lo que yo sugiero es que seamos muy respetuosos y seamos humildes. Siempre respetuosos porque generalmente se van a hacer cosas diferentes a las que uno está acostumbrado a hacer. Y humilde porque hay personas que dicen, ah, pero en mi país esto, en mi país aquello. Y ellos le dicen a uno, y bueno, ¿y por qué no te quedas en tu país? Entonces hay que ser humilde y hay que ser muy respetuoso cuando uno va a otro país. Recordemos que uno viene a trabajar, uno viene a buscar una mejor vida, uno viene a aprender también, porque uno cuando va a otro país, uno aprende. Y ahí es donde viene ese intercambio. Hay personas que aceptan tu cultura, la, la reciben, la acogen y la disfrutan, pero hay otras personas que no lo hacen, inclusive como decimos nosotros, se pican porque tú no bailas una cueca, sino que bailas una salsa o un joropo. Mientras hay otras personas que son muy abiertas y con todo respeto reciben tu música, reciben tu cultura, pero también ellos quieren mostrarte la suya. Entonces tenemos que ser abiertos a ese intercambio cultural. Ah, qué bueno. Ahora, luego que tú estás viviendo mucho tiempo dentro de este país o dentro de cualquier país, tú tienes que procurar adaptarte. Luego que tú te adaptas, hay personas que pierden su origen hasta en la forma de hablar. Uno se pone a ver, hay personas que su dialecto original, en mi caso, dialectos venezolanos que pierden su dialecto y al ratito están hablando chileno. Pero a los pocos meses, mientras hay otros que mantienen su dialecto, su manera de hablar, inclusive la disfrutan y la exageran para que se den cuenta quiénes son. Aquí pongo yo como ejemplo a los maracuchos. Los maracuchos, eso no pierden su acento, pero
ni que hayan 20.000 dialectos alrededor. Entonces, eso es un ejemplo que tenemos que tomar y mantenernos nosotros siempre. Y si estamos en un país donde se habla otro idioma, por supuesto, uno tiene que aprender ese idioma. Y ahí yo pienso que el acento cambiaría un poco, ¿no? Y en este país donde se habla el mismo idioma, uno a veces tiene que decir cosas en la manera como lo dicen ellos, pero para uno darse a entender. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy profesor en un liceo, trabajo con jóvenes entre los 13 y los 17 años. Para yo poder hablar con ellos, tengo que tratar de hablar como ellos hablan. Si voy, hay mucho tráfico y llegué tarde porque hay mucho tráfico, ellos no me van a entender. Si yo les digo, no hay mucho tráfico, tengo que decirle, no hay mucho taco. Y así como esto, otras maneras de decir las cosas. A veces se me salen mis venezolanismos. Se me salen porque los tengo desde hace más de 50 años. Pero procuro siempre que ellos me entiendan. Y si ellos me preguntan qué significa eso, yo les explico. No, es que en mi país significa esto, esto y aquello. Pero aquí, ¿cómo se dice? Ellos te ayudan también y te dicen cómo es que tienes que decir lo que tú quieras expresar en ese momento. Entonces, eso de ser migrante, para muchos, es muy fácil. Uno dice, no, me fui, trabajé y regresé. Hay muchos que se van con dinero, invierten en otros países. Y hay otros, como yo, que nos vinimos con poco dinero, pero hay otros que se vienen sin nada. Hay personas que han viajado, pero pidiendo cola. Hay otros que han viajado trabajando en cada parte que se paran porque no tienen dinero. Yo, por ejemplo, me vine con el dinero contadito. Yo me vine con un dinero porque ya otras personas que habían venido a Chile me habían dicho, no, tú llegas y te vas, y aquí allá vas a gastar tanto, de tal país a otro vas a gastar tanto, el autobús que vas a agarrar es este, estos son los precios, vas a gastar tanto en comida. Y yo siempre llevaba, mi esposa me preparó unas viandas con unas comidas, pero ¿qué? Los primeros 3 días se me terminó, no podía guardar la comida más tiempo porque se me dañaba. Me salvaron los enlatados con galletas, que era lo que todo el mundo llevaba en los autobuses. Pero hay personas que viajan prácticamente sin nada. Ahora, después de que tú llegas y comienzas de cero, imagínense, yo comencé de cero a los 50. Pero ese es otro cuentico, ese después nos tomamos otro cafecito y hablamos de eso, ¿ok? Ahora yo te pregunto, ¿tú eres migrante? ¿Has sido migrante? ¿Tienes cercanía con algún migrante? ¿Hay en tu familia algún migrante o alguna persona que haya salido del país a trabajar y regresar y te hayan podido contar historias más o menos como la que te estoy contando yo, que no es detallada, no es algo detallado esto que te estoy contando, sino así por encimita? Pero ser migrante para mí no es fácil. Ser migrante eh, implica muchas cosas y lo más complicado, lo que más para mí me marcó fue la soledad, porque yo me vine y llegué solo, después de yo estar acostumbrado a vivir en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, tener los bienes que yo tenía y venirme y empezar de cero en otro país eh, y vivir solo, vivir en una habitación. Después yo tenía mi casa con patio, con garaje, con jardín, y vivir solo en una habitación un año prácticamente. Hasta que llegó mi esposa yo pude alquilar una casa. Eso a mí me hizo sentir hasta depresión. Una depresión que me llevó a una crisis de pánico, que casi me da un infarto. Ahí es cuando yo difiero de la canción esa que cantaba o canta Reina Lucero, que dice, son mentiras, nadie se muere por nadie, son mentiras, nadie se muere de amor. Sí, sí se muere de amor.
Sí se muere de amor y bueno, y a mí casi me pasa. Por eso yo digo, ser migrante no es fácil. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo cafecito. Y recuerda, un café sabe mejor cuando se toma con un buen amigo.